Rema Colombia le invita a ver la siguiente enseñanza que edificará su fe. Bienvenidos a Rema Week. Rema abre sus puertas. Queremos involucrar a más hombres y mujeres. Rema hace parte de una visión mundial. En este momento tenemos nuestras matrículas abiertas y esta es una muestra de nuestras clases virtuales. Tenemos el maestro de la clase, es el pastor Chuck García, y usted va a tener como un abrebocas de lo que es avivamiento. Tenemos mucho más para contarles y al final nos volvemos a ver. Sean bienvenidos. Bienvenidos a Rema Week. Este es un tiempo especial que se ha planeado para que usted tenga la oportunidad de saborear todo lo que enseñamos aquí en Rema, todo lo que recibimos aquí en Rema. Hoy tengo el privilegio de enseñar acerca de avivamiento. Es una de mis clases favoritas y cuando tuve la oportunidad de estudiarla y de recibirla personalmente, me di cuenta que es algo absolutamente urgente para el pueblo cristiano, urgente para todo aquel que crea en Jesús. Primero que todo, avivamiento es Jesús manifestado. Es Jesús tomando el control y tomando el dominio y la posición en cada creyente. Avivamiento es la forma en que Jesús caminó en esta tierra. Es lógico entender que Jesús estuvo avivado todo el tiempo. No era como nosotros, que a veces estamos animados, tal vez después de reunirnos el fin de semana en la iglesia, estamos animados, estamos alegres, estamos contentos, con fuego por el Señor, pero el lunes ya no tanto, el martes ya no tanto, y llegamos casi que muriendo otra vez el fin de semana a la iglesia a que nos aviven otra vez. No pasó así con Jesús. Jesús mantenía el fuego, la llama o su mejor estado de fe todo el tiempo. Todo el tiempo estuvo completamente encendido, completamente ardiendo en fe, ardiendo en gozo, ardiendo en amor. Entonces, avivamiento es el estado de Jesús. Jesús dijo que las cosas que Él hizo nosotros tendríamos que hacerlas también. Entonces, nosotros debemos llegar, anhelar, procurar, investigar, enterarnos cómo hacer para vivir en ese estado. Jesús estaba listo para hacer un milagro en cualquier momento de su vida. Jesús en cualquier instante del día estaba listo para que Dios lo usara. Esas son las características del avivamiento en los creyentes. Salta a la iglesia y salta a la sociedad y afecta a todos. Ahora, algo que quiero decir importante, el avivamiento trata de Jesús y no del Espíritu Santo. No me vaya a malentender. Obra por el Espíritu Santo. Pero el avivamiento explica, enseña, muestra y revela a Jesús. Sería imposible sin el Espíritu Santo, pero el propósito del avivamiento es que las personas conozcan a Jesús, porque es a través de Jesús que tenemos vida. Obviamente eso lo hace el Espíritu Santo y recuerde que solamente en Jesús hay salvación. Déjeme decirle algunos tips, algunos puntos que vamos a tocar en nuestra clase. Avivamiento es como Jesús caminó en esta tierra. Perfecto que lo entendamos. ¿Qué es avivamiento? La palabra avivamiento no aparece en la Biblia. Bueno, tampoco aparece la palabra Trinidad o la palabra misiones, pero la sobreentendemos. Pero sí aparece la palabra avivar. En la Biblia tenemos claramente la palabra avivar. ¿Y qué es avivar si la pudiéramos mirar en un diccionario? Es cobrar vida o dar viveza. Es avivar el fuego. Ojo con esto, es cuando el fuego ya está encendido, pero intentamos que arda más, que su llama sea mayor, avivar el fuego. También podemos encontrar avivar la luz, o sea, que haya más claridad, más iluminación. Y también el diccionario nos habla de avivar colores, ganar intensidad, ganar brillo o ganar presencia de un color. Déjeme leerle algo en la Biblia, Efesios, por favor, si tiene la oportunidad de ir conmigo. Efesios capítulo 1. Verso 3, le voy a estar manejando en esta clase 3 o 4 versiones para que podamos entender con mucha claridad lo que Dios quiere decir. Mire cómo dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido. En Él, ojo que en Él es en Jesús. En Jesús fuimos sellados con el Espíritu Santo prometido. Verso 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión para la alabanza de su gloria. Primero, el verso 13 dice que fuimos sellados en Él, que el Espíritu Santo nos puso un sello, que nos marcó. Y el verso 14 ejemplifica la palabra sello con la palabra arras. No es muy entendible para la generación actual, pero es como si dijera una garantía. Ahora, cuando se hacía un negocio hace algunos años,
los que negociaban, el comprador daba una garantía y esa garantía era llamada arras. Esa garantía mostraba al vendedor que el negocio efectivamente se iba a hacer. ¿Por qué el Espíritu Santo pone ese ejemplo en Efesios acerca de la llenura del Espíritu Santo? Dice que nos da un sello como garantía. Déjeme leérselo en la Nueva Versión Internacional. Dice, este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Es una garantía. El Espíritu Santo nos fue dado cuando creímos como garantía, pero es una garantía a manera de adelanto. Es buenísimo porque cuando a usted le dice, le voy a dar un adelanto, quiere decir que el negocio ya se hará, pero quiere decir que después viene más. El adelanto es solo una parte. Aquí la Biblia dice que el Espíritu Santo nos fue dado cuando creímos como garantía, pero después vendría más. Mire cómo lo dice la versión TLA. Ustedes lo recibieron como prueba de que Dios cumplirá su promesa, como prueba de que Dios cumplirá su promesa. Cuando haya liberado totalmente a los que formamos su pueblo. Por eso alabamos la grandeza de Dios. Ojo con esto, cuando creímos en Jesús, tan pronto usted puso su fe en Jesús, el Espíritu Santo vino a usted como garantía, como adelanto de algo mayor que vendría. ¿Qué es eso mayor? Hay más luz en la Biblia. Por favor, déjeme leerle el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 12. Ahora vamos a ver a Jesús hablando de esto. Recuerde que les dije al principio que el avivamiento se trata de Jesús por medio del Espíritu Santo. Entonces, por eso es necesario que entendamos el papel del Espíritu Santo en lo que está ocurriendo con un avivamiento. Juan 14, 12 dice, de cierto os digo, el que cree en mí las obras que yo hago las hará también, y mayores hará porque yo voy al Padre. Y yo rogaré al Padre y os dará otro paracleto, otro consolador, para que esté con vosotros siempre. Quiero notar algo acá. Jesús está diciendo que si yo creo en Él, las obras que Él hizo, las haré también y las haré mayores. Ahora, es un pasaje que trae algo de carga, que trae algo de presión sobre el creyente, porque sabemos las grandes cosas que hizo Jesús. Resucitó muertos, sanó enfermos, echó fuera demonios, caminó sobre las aguas, vivió sobre la naturaleza todo el tiempo, de forma sobrenatural. Y me está diciendo que si yo creo en Él, tengo que vivir igual. Ahora, si usted ha escuchado algunas historias de avivamiento, no sé, uno cercano, el avivamiento de Molonga en Guatemala, que ocurrió hace más o menos 50, 60 años, ocurrían cosas sobrenaturales, como por ejemplo, que el fruto que daba la tierra era de mayor tamaño. Y no de mayor tamaño 1, 2%, eran 4 o 5 veces más grande. Zanahorias de este tamaño. Con una zanahoria comía una familia una semana entera. Y eso ocurrió por el avivamiento de Amolonga, sin contar que todo el lugar fue transformado, que cerraron los burdeles, que cerraron las casas de apuestas, que cerraron las cantinas. Cuando escuchamos que ocurre eso en los avivamientos, es completamente lógico entender lo que dice Jesús acá, que las cosas que Él hizo nosotros las haríamos también. Entonces, en esos lugares donde ocurrió ese avivamiento, lograron vivir en la magnitud de este verso. En esos lugares donde Dios usó personas para liberar pueblos y naciones enteras, lograron vivir en la magnitud de este verso. El que cree en mí, como dice la Escritura, hará las cosas que yo hago y mayores hará porque yo voy al Padre. Por favor, vaya un poquito más adelante al Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 7. Mire cómo dice. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paracleto o el Consolador no vendría a vosotros. Pero si yo me voy, se los enviaré. Mire cómo empieza el verso. Les conviene que yo me vaya. Ahora, ¿podemos pensar en algo más conveniente a Jesús en esta tierra? ¿Podemos pensar en que haya algo mejor a Jesús en esta tierra? Claro que sí. Hay algo mejor y es el Espíritu Santo en cada cristiano en esta tierra. Jesús dice, les conviene que yo me vaya, porque si me voy les envío el Paracleto. Aquí la palabra griega utiliza la palabra Paracleto y cuando lo traducen al latín o al español, lo máximo que logran traducir es consolador, pero la palabra consolador no hace justicia para el tamaño de la traducción. Una traducción que yo emplearía más es les enviaré a alguien que es experto y hábil en todo para ayudarles.
Era una especie de gurú, una especie de persona que sabía de todo. Eso era un paracleto en la antigüedad. A las personas que estaban presentando un trabajo, que estaban presentando una audición o que estaban postulándose para algo, les asignaban un paracleto, un tutor. Era alguien específicamente entrenado en esa área para ayudarlo. Pues el Espíritu Santo es la persona que Jesús enviaría cuando se fuera para ayudarme en todo, y eso me convendría más que Jesús en la tierra. Piense, si Jesús estuviera hoy en la tierra y usted necesitara una cita con Él, ¿cuándo cree que lo podría atender? Tal vez le darían la cita para 2, 3 años si usted tiene cáncer hoy o tiene un problema hoy. Pero con el Espíritu Santo en el creyente, usted tiene todo el poder de Dios a su disposición hoy. La palabra avivamiento hace referencia a un mover de Dios sobrenatural que transformaba a personas, obviamente a través del Espíritu Santo. Mire lo que dice el Salmo 119, verso 37. Dice: aparta mis ojos que no vean vanidad, avívame en tu camino. Recuerde que les dije que no aparece la palabra avivamiento en la Biblia, pero sí aparece la palabra avivar en sus varias versiones o en sus varias conjugaciones de verbo. Aquí dice: avívame en tu camino. Ahora sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Podríamos entender que me avive en mi cristianismo. Aparta mis ojos que no vean vanidad y avívame en mi camino de fe. Avívame en mi trayectoria por este mundo creyendo en Jesús. Ahora déjeme ir un poquitico a 2 de Timoteo capítulo 1, verso 6. Este verso es importante, es la referencia más cercana que tenemos en el Nuevo Testamento. 2 de Timoteo capítulo 1, verso 6. Mire cómo dice: por esta razón te aconsejo. Mire que el apóstol Pablo está siendo aquí muy tierno con su hijo en la fe, Timoteo. Ahora sabemos por la fe que un consejo de Dios deberíamos tomarlo como una orden, pero ahí dice consejo. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. De entrada, este verso me hace pensar que no es simplemente ganas, que no es una persona con ganas de hacer algo. Dice que Timoteo lo recibió por la imposición de las manos de Pablo. O sea, es algo sobrenatural. Y le está diciendo que lo avive, que avive esto que recibió cuando le impusieron las manos. Entonces, esto hace inmediatamente necesaria la iglesia en esta ecuación, porque es en la iglesia donde ocurren imposiciones, imparticiones, reparticiones, donde nos asociamos con otros cristianos, donde nos reunimos con creyentes. Es en la iglesia donde pasa eso, es en la iglesia donde alguien algún día te impondrá las manos, donde sentirás el fuego de Dios desde tu espíritu, y es lo que Pablo está diciendo, que avive, que lo mantenga vivo. Déjeme que quiero decirle algunas cosas importantes acerca del avivamiento y lo que no es. Mi propósito es que usted se anime, que usted al recibir esta clase, este fragmento pequeño de esta enseñanza, usted quiera recibir todo lo que viene, aprovechando esta semana week, este Rema Week. Cosas que no son avivamiento. Por ejemplo, avivamiento no son reuniones especiales. ¿Qué quiere decir esto? Va más allá de una reunión especial. Ahora, una reunión especial es completamente necesaria en la iglesia, pero avivamiento va más allá. Vamos a ver lo que significa, porque al no entender los términos podemos no entender si lo tenemos o no, no entender si ha ocurrido o no. Ahora, estudiando para esta clase y preparándome para esta clase, pude darme cuenta que en Colombia no ha habido nunca un avivamiento como los que menciona la Biblia o como los que han habido en otras partes. Esto debería sacudirnos, despertarnos, alentarnos a creer porque pasa en Colombia. No tiene que ser con una sola iglesia, sino que involucra a varias iglesias. No sé si ha leído que cuando el apóstol Pedro recibe el milagro de la multiplicación de los peces en la barca, tiene que llamar a las barcas vecinas para que le ayuden a recoger la cosecha o la pesca, porque es mucha. Los avivamientos tienen la característica de transformar localidades enteras, ciudades enteras, y una sola iglesia no sería capaz de reunirlos a todos. Además de eso, recuerde que las iglesias son partes todas de un mismo cuerpo. Entonces, si usted se pone a pensar cómo sería el corazón de Dios acerca de un avivamiento, Él no pensaría en involucrar una sola iglesia. Él ama a los pastores y a los miembros de cada iglesia. Entonces, no hay nada más falso que pensar que solo mi iglesia está avivada,
o que solo mi iglesia es avivada, o que solo yo tengo el derecho del avivamiento. No, no deberíamos pensar así. Involucrará muchas iglesias porque afectará a sociedades enteras. Saldrán a las calles y producirán nuevos nacimientos. Entonces el avivamiento hará que la iglesia se mueva. No es una iglesia avivada. Un avivamiento alcanza regiones y hasta países completos. Ahora, ¿queremos una iglesia avivada? Claro que sí, pero por favor no vaya a pensar que es solo una. Un avivamiento involucrará a todas las iglesias de la región y vamos a ver ejemplos más adelante en los que avivamientos transformaron países completos, como sucedió, por ejemplo, en Gales o al norte de Escocia. La palabra avivamiento, si la pudiéramos ver, me falta un punto por decirle acá, no es 2 puntos. Avivamiento no es exclusivo de una sola persona o iglesia. Me causa risa, hace algunos años pasaba yo por una calle en Bogotá y vi un letrero que decía avivamiento, el original, como si alguien pudiera falsificarlo o como si alguien tuviera los derechos de autor. No es algo que involucre a una sola persona y esa es la primera traba que tenemos que superar. Porque nosotros los cristianos casi que pensamos que nuestra iglesia es la única que sirve o la única que funciona. Y no es cierto, todos somos parte de un mismo cuerpo. Cuando tengo la capacidad de superar las diferencias y unirme a otras iglesias por un fin común, ya estoy en avivamiento, ya está ocurriendo. Otro, no es tan solo un mover de señales, milagros y prodigios. Quiero aclarar esto porque en un avivamiento obviamente ocurrirán milagros, señales y prodigios, porque es Dios manifestándose, es el Espíritu Santo moviéndose a sus anchas. Pero no es solamente eso, porque sabemos de muchas iglesias que ya tienen eso en sus congregaciones. El avivamiento abarcará una conversión en masa, personas llegando a la iglesia por montones, grandes cantidades de personas llegando a la iglesia, y es donde vemos que una sola iglesia no será capaz de sostener todo esto. ¿Listo? Ahora, ¿qué sí es avivamiento? Ojo con esto, porque ya vimos lo que no es. Cuando queremos saber algo que es, miramos qué sí es y qué no es. ¿Qué sí es un avivamiento? O sea, ¿cómo lo puedo reconocer? Es Dios impactando una sociedad. Ahora, no quiero desmejorar o tener en poco lo que esté pasando en las iglesias locales. Si están avivadas, si están siendo transformadas, está genial, eso es muy bien. Pero estoy hablando de algo más grande. Es Dios impactando una sociedad entera. O sea, desde las altas esferas del gobierno hasta los presos en las cárceles eran tocados cuando ocurría un avivamiento. Es el preludio o lo que ocurrirá antes a una evangelización masiva. Obviamente el avivamiento tiene que ver con el propósito del corazón de Dios, que son salvaciones. Ojo con esto, no se lo olvide, todo es para salvaciones. Nada que ocurra en la Biblia puede dejar por fuera personas creyendo en Jesús nuevas, porque entonces nos saldríamos del propósito central. Cuando el avivamiento llega, los primeros en ser avivados obviamente pues son las personas de las iglesias. Cuando estas personas reciben este fuego santo, este ánimo nuevo, lo primero que quieren hacer es salir a compartir lo que están recibiendo. Es lo primero que nace en sus corazones. Salen, van a las calles y en las calles predican, evangelizan, oran por enfermos, imponen manos, vencen las restricciones, vencen los obstáculos, los pros, los peros, los contras, se alejan de cualquier cosa que los esté distrayendo de su fe y predican a Cristo. Es lo que va a ocurrir cuando una persona está avivada con el Espíritu Santo. Otro punto, es Jesús glorificado, exaltado y predicado. Toda la unción exalta a Jesucristo. Esto es importante dejarlo claro porque el avivamiento nace de Dios, es producido por el río del Espíritu Santo, pero predica a Cristo. ¿Por qué es importante que eso quede claro? Porque cuando se predica a Cristo, inmediatamente estoy diciendo que alguien murió por mis pecados a cambio de mí en la cruz y resucitó para darme vida y vida en abundancia y para sentarme en lugares celestiales con Cristo Jesús. La sola presencia de Jesús en la predicación lleva a las personas a tomar decisiones. Acepto su perdón, o sea, acepto que pequé. Si acepto que pequé, pues acepto que necesito una salvación.
Si acepto que necesito una salvación, pues resulto aceptando su perdón. Y al aceptar su perdón, recibo al Espíritu Santo y ya quedé incendiado con lo mismo que está ocurriendo en las iglesias. Entonces, no puede haber avivamiento si no está Jesucristo predicado, si no hay nuevas conversiones, nuevas salvaciones. Por último, es la capacidad de salir de la religiosidad. La religiosidad tiene como característica que es un conjunto de normas, de métodos, de formas, de costumbres para vivir una religión cristiana. Pero los avivamientos son tan explosivos, tan esporádicos, son tan llenos de fuego que va a haber y vamos a tener la oportunidad de ver ejemplos cómo avivamientos se salieron del orden litúrgico de cualquier iglesia y abarcaron a miles y miles de personas saliéndose de cualquier normatividad o de cualquier planeación que tuvieran las iglesias, de cualquier minuto a minuto que uno hace en las iglesias. ¿Listo? Los ingredientes de un avivamiento son importantes que los veamos. Primero, viento. Segundo, combustible. Tercero, protección. Esas tres cosas, mire que no es difícil. Si nos enfocamos en esas tres cosas, vamos a producir avivamientos o producir un avivamiento que transforme nuestra ciudad. Primero, viento. ¿Cuál es el viento? El que aviva. ¿Quién es el que aviva? Obviamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que aviva a la persona. Si la persona pasa tiempo en comunión con el Espíritu Santo, esa persona se va a avivar. Segundo, combustible. Es la llama que inicia. Y aquí es donde vemos que el combustible para un avivamiento no es nada menos, solo puede ser la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que cuando yo la leo salta en mi corazón. Es la que cuando yo la veo brinca en mi espíritu y me hace entender. Es importante. Espíritu Santo, palabra de Dios y tercero, proteger esto. ¿Por qué protegerlo? No sé si usted alguna vez tuvo la oportunidad de iniciar un fuego. No sé, aquí en Latinoamérica, en Colombia, hacemos asados en un río. Era una tradición de familia, irse para un río, llevar carbón, leña y llevar carne para hacer un asado en el río. Entonces, siempre hay un familiar o alguien en el grupo que es experto en avivar fuegos o en hacer hogueras para un asado. Siempre una persona era capaz de hacerlo, los demás simplemente mirábamos. ¿Qué reunía? Varios carbones y es algo muy folclórico, muy chistoso. Teníamos un ventilador casero. El ventilador casero era la tapa de la olla en la que venían las papas. Era una tapa grande porque hacían muchas papas, era una tapa grande. Y la persona que hacía el asado era un experto agitando esa tapa. Agitaba la tapa de tal forma que el fuego que había encendido se pasaba a los demás carbones. Déjeme ser un poquito más gráfico. La persona que hacía esto incendiaba un carboncito primero. Ponía un carbón, lo escogía especial. Ponía un carbón, a ese carbón le ponía algo de fuego. Iniciaba el fuego con algún fósforo, alguna chispa y lo cuidaba, lo protegía. Por eso este punto es tan importante. La protección que involucra santidad, involucra dedicación, involucra apartarnos de cosas que nos distraen. Entonces él tomaba ese carboncito y lo rodeaba para que el viento no fuera demasiado ni muy poco. Y con la tapita de la olla la agitaba de tal forma que el carbón se encendiera. Cuando el carbón se encendía, él acercaba otro carbón, no muchos porque lo podían ahogar, pero no pocos para que avanzara rápido. Traía algunos carbones y los hacía que se tocaran. No podíamos encender dos carbones si estaban en una distancia lejana. Los carbones se tenían que tocar. Otra vez me hace pensar eso en iglesia, me hace pensar eso en no dejando de congregarnos, ¿cierto? Entonces ponían los carbones muy pegados en la parte donde estaban incendiados. Y con la tapa de la olla de las papas agitaba y después teníamos 2, 3, 5 carbones encendidos. Y después podía traer muchos carbones y teníamos una gran hoguera. Cuando ya teníamos esa gran hoguera, poníamos la carne, los plátanos, la yuca, la mazorca y pasábamos un festín en familia. Esto es importante que lo entendamos. Viento viene siendo el Espíritu Santo. Viene siendo el Espíritu Santo que me aviva, que me enciende la llama.
Segundo, combustible, palabra de Dios, mucha palabra de Dios, porque no puede haber un avivamiento fuera de la palabra de Dios. Y aquí quiero hacer un énfasis. Qué bueno por este tiempo que estamos tomando aquí con Rema Week. Qué bueno por Rema, porque Rema es un lugar, un espacio, una comunidad de personas en la que se toma como principal esfuerzo que usted reciba la palabra de Dios. Que usted reciba suficiente palabra de Dios como para provocar un avivamiento, primero que todo en su corazón, después en su iglesia y después en toda la sociedad. Yo antes de tener el privilegio de estar aquí, tuve el privilegio de estar ahí donde usted está, tal vez sentado enfrente a un maestro, o tal vez usted ahorita viéndonos a través de las redes sociales o a través de alguna plataforma. Pero me senté, recibí la palabra, esa palabra avivó mi corazón, avivó mi alma, avivó mis entrañas, avivó mi fuerza en Cristo. El Espíritu Santo tuvo recursos para alegrarme, para animarme. ¿Cuáles recursos? La palabra del Señor. Y ahora yo en mi iglesia, soy pastor de una iglesia, intercedo, me esfuerzo, casi que quisiera obligarlos a todos mis líderes y a todos los miembros de la iglesia que entren a estas escuelas, a estos centros de entrenamiento, a estos lugares donde usted recibirá palabra en dosis abundantes y palabra que lo aviven. Por eso hacemos esto de Rema Week y por eso está Rema funcionando, para que usted tome la iniciativa de recibir palabra de Dios de una forma más intensa. Ese es el segundo componente. Y tercer componente, protección. Protegemos los carbones, protegemos el fuego. ¿Cómo se logra eso? Pues una vida de santidad ayuda mucho, apartándonos de las cosas que nos distraen, apartándonos de las cosas que nos enredan, que nos quitan tiempo, sacando tiempo para estudiar la palabra. Esa protección es la que más ha hecho falta en los puntos en los que se acaban los avivamientos. Déjeme ponerle un ejemplo. En Estados Unidos, en Los Ángeles, ocurrió un avivamiento, se llamó el avivamiento de la calle Azusa. Era tan poderoso que Dios en esas reuniones ponía ojos. A personas les salían manos completas. Llegaban personas sin una pierna y la pierna era puesta por Dios. Los milagros eran absolutamente desconcertantes. Los noticieros se acercaban. Varias veces los carros de bomberos los llamaban los vecinos porque pensaban que la casa donde se reunían se estaba incendiando. Llegaban los bomberos y no encontraban un fuego natural en ninguna parte, pero desde lo lejos sí sabían que allá estaba ocurriendo algo. Era el avivamiento de Azusa. Ese avivamiento Dios lo usó para esparcir el don de lenguas por toda Latinoamérica y por toda América. Pero duró muy poco, no duró lo que debiera durar. Una cosa así o un evento así quisiéramos que durara mucho tiempo, pero duró muy poco. No fue muy protegido, sus miembros no hicieron todo lo necesario para proteger este fuego santo que estaba ocurriendo y duró poco. Por eso es que es importante el Espíritu Santo, la palabra del Señor y los creyentes cuidando esto. Amén, hasta ahí, espero que esté contento. Ahora, quiero darle algunos términos. Por ejemplo, la palabra avivamiento, ya se los dije varias veces, no aparece en la Biblia, pero sí parece avivar. Y aparece específicamente con la palabra chayá, es una palabra hebrea. En Génesis la palabra chayá es como soplo o soplo de vida. Obviamente hace referencia al mover del Espíritu Santo, soplo de vida. Recuerde lo que dijo el Señor cuando hizo a Adán, sopló aliento de vida. Ojo con esto que es muy importante que lo tengamos claro, porque esa misma palabra chayá o esa misma palabra soplo, cuando la buscamos en el hebreo o cuando la buscamos en el griego, siempre significará lo mismo. No sé si ha escuchado la palabra neumático. Es una palabra que utilizamos para referirnos a las llantas de los vehículos. Viene de una palabra griega que es neuma. Y neuma quiere decir aire. No lo vemos, pero sí lo percibimos. No lo vemos, pero tiene peso. No lo vemos, pero cumple una función. Y la llanta de un vehículo no funcionaría sin neuma, sin aire. Los hebreos, el pueblo del Señor, llamaban al Espíritu Santo el Ruach o Ruach HaKodesh, Ruach con la H sonora, Ruach HaKodesh. Era traducido como viento de santidad o como presencia, ojo con esto, es importante, presencia santificadora de Dios, el Ruach HaKodesh, presencia santificadora de Dios. Entonces, ojo que esto es importante.
No cualquier viento, es el viento del Espíritu Santo. No cualquier combustible, es la palabra de Dios. Y no cualquier persona involucrada. Empezará por los cristianos, empezará por los creyentes. Ahora, avivar no quiere decir resucitar. Quiero hacer claridad con esto. No quiere decir resucitar, sino que traemos a mayor vida o damos mayor fuego o mayor intensidad a algo que ya estaba vivo. Por eso es que no va a haber avivamiento en personas que no creen en Jesús. No va a haber avivamiento en personas que no han creído en Jesús. Va a haber avivamiento en personas que creyeron en Jesús, primeramente. Entonces, usted que me está viendo, si ya creyó en Jesús, usted es el candidato, usted es la persona primera indicada para que esto ocurra. Avivar. Mire lo que dice Habacuc, capítulo 3, verso 2. Ya voy a terminar, esta parte es importante. Dice, Dios, he oído tu palabra y temí. Oh Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Sí nota eso? Aviva tu obra. Y quiero volver, por favor, volvamos al versículo que vimos al principio. Vamos a verlo en varias versiones. Por esta razón, 2 Timoteo 1:6, por esta razón te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Aviva el fuego del don de Dios, o sea, no es cualquier fuego. Vamos a tener la oportunidad de estudiar cómo cuando los hombres creyentes levantaban un altar al Señor, Dios enviaba un fuego desde el cielo. No era un fuego humano, no era un fuego hecho normalmente. Dios enviaba un fuego desde el cielo y ponían a un sacerdote a cuidar esta llama. No se podía apagar por el lugar de donde vino del cielo, no vino de la tierra. Si usted estudia un poquitico, por ejemplo, la historia de Samuel, la labor de Samuel en el tabernáculo era cuidar la lámpara que tenía el fuego que Dios encendió. En una ocasión, los hijos de Aarón vieron que esa lámpara se estaba apagando e intentaron poner brasas de otro lugar y cayeron muertos, porque no es un fuego normal, es un fuego de Dios. Y Pablo le dice aquí a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. La Nueva Versión Internacional dice, te recomiendo que avives, te recomiendo que lo soples, te recomiendo que el Espíritu Santo corra a través de tu don. La Reina Valera de 1965 dice, por lo cual te amonesto que despiertes el don de Dios que está en ti. Te amonesto. ¿Sabe qué es amonestar? Si alguna vez ha visto fútbol, amonestar era mostrar la tarjeta amarilla. No te voy a sacar del partido, no estás por fuera, pero mira, te advierto, te amonesto que avives el don de Dios. Y la versión Huneman dice, por esta causa te recuerdo que reinflames. Y me gusta esto porque tiene que ver con los términos que hemos estudiado. Te recuerdo que reinflames, o sea, añada combustible, añada más palabra, añada más el Espíritu Santo. Te recomiendo que reinflames. Entonces, con estas 4 versiones, armemos este versículo uniendo todos los textos que hemos estudiado. Mire cómo quedaría. Te recomiendo, te aconsejo y te amonesto que avives la llama, que revivas la gracia, que despiertes el don y no dejes de usar la capacidad sobrenatural que Dios te dio, que depositó en ti por medio de su Espíritu Santo, que derramó en tu corazón y que opera en la habilidad con la que Dios te dotó. Has sido llamado a caminar de esa manera sobrenatural. Usted que me está viendo y que está aquí conectado conmigo, diga esto: yo voy a avivar la llama, voy a revivir la gracia, voy a despertar el don. No voy a dejar de usar la capacidad sobrenatural que Dios me dio. No deje de usar esa capacidad que depositó en mí por medio de su Santo Espíritu, que derramó en mí, en mi corazón. Voy a operar en la habilidad con que Dios me dotó, porque yo he sido llamado a operar de manera sobrenatural. Espero haberlo animado, espero que tenga muchos deseos de recibir más de esto. Espero que ame tanto a su nación y a su entorno que anhele que Dios se mueva. Esto es Rema Week, hablando de avivamiento. Los esperamos. Dios los bendiga. Bueno, ¿qué tal esa clase?
Queremos animarles, esto fue un abrebocas de lo que es nuestra clase de avivamiento y queremos animarles a que ustedes, hombres y mujeres, se involucren a la visión de Rema. Rema es una visión mundial y a veces algunos me dicen, pero Rema es solamente para pastores, y yo te quiero decir, no, Rema es para ti también, para todas las personas que quieran saber y conocer más de la palabra de Dios. Y por eso creamos esta semana de Rema, para que ustedes se puedan involucrar, para que usted pueda involucrarse, aprender más y ser parte de ese avivamiento también. Así que te queremos animar, tenemos esta clase que está disponible para ustedes. Tenemos también unas clases presenciales, porque abrimos nuestras puertas también, porque tenemos clases presenciales y queremos animarlos para que usted venga también a nuestras clases presenciales. Estas clases presenciales usted las va a poder ver el 12 de mayo a las 8:30 de la mañana hasta las 11:50 o el 13 de 6:15 a 9:15. Lo tenemos en ambos horarios para que usted escoja alguno, ¿verdad? Y esta clase que inició el 11 de mayo y el gran día, el 14 de mayo, tenemos nuestro Red Friday con un descuento súper especial del 50%, porque queremos más. En este momento, Rema tiene el número más grande de estudiantes en su historia aquí en Colombia y queremos que tú seas parte. Así que te invitamos a que te unas a la visión de Rema. Síguenos en Instagram y Facebook como @RemaColombia.